ejemplos de clase 1, hay pilas, digamos, no vamos a ver todo porque sería imposible, pero algunas ideas muestran que, siendo un montón, pueden ser bastante heterogéneos. Esto que están viendo acá es que la droga en sí misma directamente produce daño local. Hay cáusticos, cualquiera que va a comprar un queratolítico a un negocio, digamos, de podología, termina comprando algo que, si la gota cae por fuera de la lesión hiperqueratótica, le puede hacer un agujero en la piel como le puede hacer un agujero en la ropa. Eso es un efecto cáustico, digamos, es una cosa que requiere una cantidad de cuidados. Eso mismo uno lo puede encontrar, y lo que están viendo acá son las lesiones que genera una extravasación de antraciclinas. Antraciclinas es uno de los antineoplásicos más frecuentemente utilizados en cáncer. Lo que se está viendo aquí arriba es la inflamación, digamos, se le puso cuadradito y seguramente el paciente ahí se quejó que le dolía y le retiraron la infusión. Pero, digamos, todo lo que extravasó, el daño que genera, es esto que están viendo acá, digamos. De vuelta, ahora que hay mucho más control sobre este tipo de cosas, es mucho menos probable, pero todavía sigue existiendo. Y seguramente cuando vean, si es que no lo han hecho ya, digamos, tratamiento antineoplásico, verán que hay toda una cantidad de recaudos con respecto justamente a evitar esto. Si a la paciente se quiere duele, más vale creerle, o sea, alguna cosa puede estar pasando y algunas son graves. Fíjense que estos son 12 días después del evento que generó la inflamación que aparece ahí arriba. Esto tiene que ver con daño directo por la condición cáustica química de la droga que estoy utilizando. Ese mismo tipo de drogas, los citotóxicos, obviamente son de los que más efectos adversos producen, y una cosa muy evidente es la producción de inhibición de células que están en rápida multiplicación. La mucositis es un típico aspecto de clase 1. Una cosa interesante es que más uno estudia los efectos adversos, más se encuentra que hay variables relevantes. Esto, que es de hace 4 años, es cuando se encontró que no alcanzaba, o no era solamente el efecto de inhibición de la replicación de la mucosa, sino que también la microbiota era especialmente relevante para determinar cuánto era la probabilidad de que tuviera, por ejemplo, una enteritis suficientemente extensa como para hacer un sangrado en napa digestivo o cosas por el estilo, cosas que lo pueden matar. O sea, estamos hablando de variables relevantes. O que en vez de ser la mucosa la que paga las consecuencias, es los folículos pilosos y cosas que nadie se muere de quedarse pelado. Presentes soy unos cuantos, digamos, que estamos en esa categoría crecientemente, pero para los pacientes una cosa que es estigmatizante suele ser de las que tienen más consecuencias, de las que más hay que hablar, porque además eso genera problemas como falta de adherencia, y tras que tiene una enfermedad grave que encima la trata en forma inapropiada, es obviamente un problema mayúsculo. En esta misma categoría está obviamente el principal efecto adverso de cualquier agente citotóxico, sea de los que usamos en cáncer o de los que usamos para otra cosa, como fue la silobudina en el tratamiento del HIV y unas cuantas más, o el ganciclovir, si ustedes quieren, que es la pérdida de la proliferación de los precursores hematopoyéticos a nivel de la medulosa, que resultan en cosas como neutropenia, plaquetopenia o cosas por el estilo. Esto se conoce desde que se empezaron a usar este tipo de drogas en el tratamiento del cáncer. Estamos hablando de finales de la Segunda Guerra Mundial. Para la mayoría de ustedes, historia antigua. En realidad, ahí ya se identificó que podían producir este tipo de efectos adversos. 20 años después se identificó que se podía hacer alguna combinación que a lo mejor servía para algo. En los años finales de los 60 empezaron a pasar los primeros esquemas exitosos para algunos tumores. Los contaban con los dedos en ese momento. Al día de hoy hay varios tumores que pueden tener opción curativa con quimioterapia, con lo cual esto se ha transformado en un componente tremendamente importante. Y desde hace 30 años aproximadamente hay posibilidades de parcialmente algunas de estas cosas tratarlas, o sea, entenderlas no solamente significa puedo saber cuánto tiene, sino que me puede dar herramientas como para tratar de revertir lo que está pasando. Esto es básicamente lo que es el frecuente absoluto neutrófilo, que todos conocen, o sea, no vamos a perder un segundo, son categorías distintas. Cuanto más neutropénico está, obviamente más riesgo tiene. Esto es lo que típicamente uno observa en un protocolo estándar, digamos, de tratamiento. El recuento va bajando.
no porque el efecto se produzca en el día 14, sino porque lo que maté en el día 0, digamos, no va pudiendo repoblar las células que se van muriendo porque envejecieron. Recuerden que el neutrófilo tiene poco menos de un día de vida media, con lo cual, digamos, su tasa de reposición es muy, muy alta en función de cuánto baja y cuánto riesgo tiene, y eventualmente, si baja más de lo que uno desea, se puede encontrar que bicho que pasa se lo puede llevar puesto, digamos, con relativa facilidad. Eso desde comienzos de los 90 tiene una cantidad de alternativas de tratamiento con factores estimulantes de colonias, igual que el paciente que hace una neutropenia porque tomó metimazol o cosas por el estilo. O sea, la comprensión da herramientas para avanzar, y a medida que las va dando también me da puntos de control. La eritropoyetina se aprobó para el tratamiento de la anemia por citotóxicos, o sea, asociada al cáncer por la quimio, en el 98, 99, y para el 2007 le pusieron una restricción solamente para los pacientes que no tienen opción curativa, porque la eritropoyetina, además de estimular los precursores de esteroides en la médula ósea, también es capaz de rescatar a las células tumorales de la apoptosis inducida por las drogas antineoplásicas. Entonces, si el paciente tiene opción curativa, digamos, darle algo que le saca el efecto a lo que puede llegar eventualmente a ayudarlo es una muy mala alternativa. O sea, es muy dialéctico cómo va cambiando continuamente, digamos, la forma en que interpretamos el mismo tipo de efecto adverso y las cosas que tenemos que hacer frente a él. Podemos tener drogas cuyo problema sea no en sí mismas, sino lo que se genera a partir de ellas. Por ejemplo, los metabolitos, el ejemplo más obvio que todos conocen, hasta el cansancio, es del paracetamol o acetilcolina, no es la misma droga, obviamente, que básicamente es un metabolismo complejo. En los últimos 5 años se ha puesto de moda que además ese metabolismo tiene varias vías, y una de las cosas que se genera de ahí son sustancias para efecto analgésico adicional. O sea, el efecto del paracetamol no solamente la inhibición de la COX, como seguramente todos ustedes han estudiado en algún momento en la facultad, sino también la activación de receptores de cannabinoides, que le agrega un plus de efecto analgésico por menos interesante, del cual no vamos a hablar ahora ni cosas por el estilo. Esto que aparece acá es básicamente para recordar que entre esos metabolitos hay uno que es un radical. El radical genera estrés oxidativo, y eso, cuando supera la capacidad del hepatocito, termina matándolo, y el paciente desgraciadamente puede hacer una insuficiencia hepática y terminar, digamos, bueno, muerto a partir de eso. Eso también desde hace 50 años se sabe que se puede tratar, por ejemplo, con la acetilcisteína, no la que usan como mucolítico, sino acetilcisteína intravenosa, con toda una cantidad de cosas que la mayor parte de los centros de toxicología no tienen. En definitiva, efectos de clase 1, esos que dependen de la dosis, pueden involucrar mecanismos bastante diferentes, y ahí, digamos, con un poco de ventaja uno podría meter lo que preguntabas con respecto, digamos, a los contaminantes que no deberían haber estado en el fentanilo o cosas por el estilo. Efectos de clase 2, tenemos básicamente, dijimos, reacciones de hipersensibilidad, son cualquier reacción mediada por el sistema inmune, y a esta altura del partido el sistema inmune es otra de las vetas de los últimos 30 años dentro de lo que es la investigación biomédica, con lo cual, de lo que era la clasificación clásica de Helicum a nuestros días, ha habido una cantidad enorme de crecimientos. En particular, esto que desde hace más de 10 años les ilustra cómo se agrandó, digamos. Clase 1 son las típicas reacciones mediadas por IG, anafilaxia en sus más diversas formas. Esas que son las que todo el mundo tiene presentes, no suelen ser las más frecuentes. Clase 2 básicamente son mediadas por la formación de complejos inmunes. Muchos pacientes que se quejan de que les duele la articulación o que tienen una aspirina específica cuando están recibiendo algunos medicamentos. Una sulfa, por ejemplo, puede ser a partir de esto. Hay varios ejemplos relevantes. Típicamente los de clase 3 es cuando yo tengo un anticuerpo que se pega a la droga o a un metabolito que derivó de ella, que está fijo en algún lado, y eso genera algún tipo de daño. Les recuerdo que no todas las drogas actúan como aptenos, algunas tienen tamaño suficientemente grande por sí mismas como para funcionar como antígenos. Y los de clase 4, que cuando se hizo la clasificación parecían, digamos, una categoría poco identificable y poco comprendida, hoy en día se dividen en función de
quién es el que hace el papel de asesino, digamos, en esa especie de película de mafiosos que están viendo. Son todas reacciones mediadas por células T, pero en un caso el efector es un macrófago, en otro el eosinófilo, o las propias células T o los neutrófilos. Cada una de estas cosas produce características diferentes. Todos estos síndromes que aparecen mencionados acá, que está acá abajo puesta la clave, van desde el Steven Johnson, que todos han estudiado en algún momento, hasta la necrólisis epidérmica tóxica, los síndromes con hiperosinofilia asociada y daño sistémico. O sea, hay una extensa lista de categorías, la mayoría de los cuales son de alto riesgo, esto es con alta probabilidad de morbo y mortalidad, y habitualmente con poca chance de hacer muchas cosas si uno no se da cuenta rápidamente. O sea, todos los años hay pacientes muertos por DRES en la Argentina y en todo el mundo. Y esto es desgraciadamente una situación. El Lili, el anteúltimo que aparece ahí, esto es la injuria hepática mediada por drogas, por mecanismo inmunológico. Un candidato que va a aparecer acá en algunos esquemas que vienen más adelante es el ácido clavulánico, que a uno le genera un poco de, por lo menos, admiración, porque creo que clavulánico todos han utilizado no una, sino un montón de veces. Cuando ven las series de pacientes en trasplante hepático en el mundo, la droga que más comúnmente aparece asociada es ácido clavulánico, por mecanismos que por cierto se entienden poco. Como les decía hace un momentito, muchos de estos tienen asociación particular con algún haplotipo HLA en especial. Esto es, eso que se genera como antígeno, todos se acuerdan que básicamente los antígenos tienen que estar presentados por alguien, y esto es lo que va a generar que el sistema inmune lo reconozca y haga todo el intento de hacer una respuesta. Bueno, eso no lo hace cualquier molécula, sino que son las moléculas del complejo más histocompatibilidad, y no cualquier molécula HLA puede presentar cualquier antígeno. Tenemos un repertorio que permite que agarremos cualquier cosa, pero no es que cualquier molécula va a presentar cualquier antígeno. En la práctica, no cualquier paciente puede ser alérgico a un medicamento. Y el que puede ser alérgico a la abacavir a lo mejor no es alérgico a la carbamazepina, siendo que los dos tienen un mecanismo bastante parecido, pero el malo de la película, el HLA que presenta, es distinto. Eso en este momento es parte de la información que está en los prospectos y es parte de lo que obligatoriamente los fabricantes tienen que medir. Y la consecuencia de eso es que ustedes leen el prospecto de abacavir o el del allopurinol, da recomendación, antes de empezar a usarlo, tómese el trabajo de medir qué HLA tiene el paciente. Normalmente en el mundo civilizado es una PCR, una cosa que se hace de rutina en cualquier lado, que para abacavir lo que se desarrolló fue un kit comercial en Estados Unidos, que imaginan valió una cantidad interesante de dólares, y que fue rápidamente reemplazado tanto en Córdoba, por gente de Córdoba, como en Buenos Aires por gente del Hospital Garrahan, con una PCR patio en casa, que permite medir exactamente lo mismo y que permite saber quién sí y quién no. Pero que tomas el laburo de hacerlo, o sea, de mandar una muestra de sangre y esperar, digamos, a las 24 horas para tener el resultado. Ese tipo de cosas, digamos, hoy en día se entienden, hace 30 años en la ciencia ficción. Y esto está creciendo muy, muy rápidamente, insisto, por la velocidad de avance de lo que es la información genómica que tenemos de nuestros pacientes. ¿Sí? Bueno, estos siguen siendo ejemplos más o menos lo mismo. Fíjense que las drogas se repiten. En esa misma clase 2 aparecen algunos clásicos. Todos han escuchado hablar de la dipirona y el gran debate, digamos, con respecto a hasta qué punto tiene o no utilidad seguir utilizando dipirona en el tratamiento del dolor o el tratamiento de la fiebre. Esto es básicamente uno de los análisis de lo que es la probabilidad de tener, creo que todos se acuerdan, la dipirona está asociada con la producción de granulocitosis. Eso fue lo que en la década del 70 le costó el registro en Estados Unidos y pocos años después en la mayor parte de los países europeos, pero no en todos. Y se ha generado una enorme cantidad de controversia con respecto a lo dejo o no lo dejo. El argumento es, si tiene un efecto adverso grave
y tengo otras cosas que hacen lo mismo sin tener ese problema, digamos, ¿qué sentido tiene, digamos, jugar a ver si me encuentro justo al paciente que le toca ese efecto adverso? Ese razonamiento es típico de farmacovigilancia y van a ver que frente a la misma pregunta, diferentes autoridades y diferentes personas lo miden diferente, o sea, pueden tomar más o menos riesgo y la consecuencia, digamos, en la mayoría de los casos es irrelevante, pero al que le tocó el problema serio tiene consecuencias graves. Yo les mencionaba, la dipirona se prohibió en Estados Unidos, creo que es en el año 71 o 77, no estoy seguro exactamente, me parece que es 71. En el medio, han pasado más de 50 años de esto, aparecieron, digamos, por un lado muchos más pacientes con problemas vinculados al dolor, o sea, pacientes con paliativos hoy en día es una moneda corriente en cualquier hospital de mediana o gran complejidad. Por otro lado, las alternativas analgésicas de que disponemos, si bien están aumentando, digamos, no crecen con la velocidad que uno desearía, con lo cual hubo muchos intentos de repensar si tenía o no sentido permitir que esto volviera a ser utilizado. Bueno, uno de los que tomó la tarea de introducirlo de vuelta en el mercado y ver qué pasaba fue Suecia. ¿Sí? Esto que aparece acá es básicamente lo que se encontraron. Empezaron de nuevo a utilizar dipirona con una cantidad de controles y desgraciadamente lo que se encontraron es que no solamente reaparecía algunos sitios, sino que era bastante más frecuente de lo que había sido estimado en condiciones previas. Si esto es porque los suecos tienen genes diferentes, si es porque los suecos son más susceptibles, si es por lo que demonios fuere, digamos, es pregunta que le puede interesar al mundo académico, pero desde el punto de vista de una agencia de control de medicamentos, es correr un riesgo sin tener un beneficio suficiente a cambio. En 6 meses sacaron de vuelta y quedó prohibida, digamos, y cada vez que se vuelve a abrir el debate de esto, muestran los números y se acaba la discusión. Bien. Los de clase 3, del uso crónico, creo que no vale la pena, digamos, que perdamos mucho. De clase 4 dijimos que había 2 categorías interesantes. Uno, teratogenia, la otra, la carcinogénesis. Hay pilas de chicos que nacen con malformaciones. Una cosa interesante que aparece dentro de 3 o 4 esquemas es que en la mayor parte del mundo desarrollado, donde el aborto comenzó a ser legal hace aproximadamente 35 años, o cosas por el estilo, una de las cosas que uno encuentra es que un montón de patologías congénitas han dejado de aparecer. ¿Por qué? Porque son detectadas precozmente y esos embarazos son interrumpidos. Esto es, la tasa de chicos con Down, por ejemplo, en Europa Occidental, bajó enormemente a partir justamente de interrupciones del embarazo cuando se detecta ese tipo de problemas. Y lo mismo, digamos, con otra cantidad de situaciones que son detectables mediante estudios esencialmente durante la vida intrauterina. Hace 3 años, creo que todos ustedes habrán escuchado en los medios, una de las cosas que generó más repercusión en el mundillo, digamos, de los controles de básicamente lo que es aborto o no aborto, es que la Corte Suprema de Estados Unidos dio vuelta a un fallo que durante años había permitido la interrupción legal del embarazo en Estados Unidos. Eso cambia las reglas del juego. Ese es un debate que está al día de hoy, porque muchas de las cosas que generan malformaciones hoy en día se van a encontrar con que no tienen la herramienta que durante los últimos 30 años más se utilizaba para evitar que aparecieran. Las drogas como causa de malformaciones o de alteraciones en el desarrollo, si ustedes se fijan, son una causa pequeña. Si hay un 1% aproximadamente de nacimientos con malformaciones, el 1% es 1 de cada 10.000. Es un número chiquitito, y salvo que sea una cosa tremendamente ostensible, como pasó con la talidomida en su momento, lo usual es que pasan desapercibidos. ¿Sí? Y eso tiene que ver con que hay un montón de factores, además de lo que una droga puede hacer, capaces de contribuir a esto. ¿Sí?
hoy por hoy, digamos, uno de los debates, y seguramente las cosas acá llegan con un poco de demora, pero llegan en relación a teratogenia, es qué pasa cuando uno prescribe drogas de las que no sabe hasta qué punto corre el riesgo de generar algún daño durante un embarazo. Y no tiene una buena respuesta, o sea, no hay una solución para esto. Pero háganse la idea que eso va a volver a aparecer como debate en la actualidad. Esta referencia que aparece puesta ahí es justamente una revisión de hace un par de meses, de abril de este año, inaugurada, que ahí está el número, pero lo dice abril, acerca de cómo se está encarando esto en el mundo desarrollado. Y la respuesta es no tienen una solución, pero por lo menos hay que pensar y discutir con los pacientes cuando se utilizan drogas de las que uno no sabe cuánto riesgo está corriendo, que son la mayoría. La otra cosa que dijimos que entraba acá es básicamente la carcinogénesis. La mayor parte de las drogas que utilizamos en el tratamiento del cáncer son generadoras de alteraciones en el ADN, o sea, son generadoras de mutaciones. Ese daño al ADN es lo que lleva a que la célula se muera, es lo que estamos buscando, pero si por algún motivo la célula no se murió, o a la que le estamos dañando el ADN es una célula normal, podemos tener un problema. De esos problemas, el más relevante justamente es que estas drogas son capaces de generar neoplasias. Esto que aparece acá es una revisión de hace 20 años. Esencialmente, digamos, hay datos más recientes, pero la figura es bastante característica. Es cuando se empezó a entender que las varias, y de vuelta esto es muy diferente según la categoría de drogas que estamos considerando, varias de las drogas que usamos en el tratamiento del cáncer son capaces de generar por sí mismas una segunda neoplasia. Vuelvan un segundito, digamos, a lo que estábamos charlando hace un rato. Empezamos a tener tratamientos eficientes en los años 60, finales de los 60. Esos tratamientos eficientes en esa época duraban 3, 4, 5 años con viento a favor. O sea, había respuesta, pero una respuesta que vista desde el presente era bastante menos de lo que a uno le gustaría. A medida que fue mejorando los tratamientos que tenemos, las sobrevidas de los pacientes son mucho más prolongadas. Esto que aparece acá son pacientes con enfermedad de Hodgkin. Y si ven esta escala, es tiempo después del tratamiento en años. O sea, toda esta medición que está acá son pacientes que vivieron 20 años después de haber hecho un tratamiento para una enfermedad de Hodgkin. En el año 1970 eso no existía. De hecho, los primeros pacientes empezaron a ser tratados ahí, aunque algunos ya habido 20 años, los cumplió recién en el 90. O sea, no era una cosa que se podía dimensionar. Las tres líneas que están viendo son la verdecita, cáncer de mama generado por la radioterapia. Los pacientes con Hodgkin con frecuencia reciben irradiación, por ejemplo mediastinal, y eso genera obviamente exposición de la mayor parte, digamos, de los órganos torácicos. Los otros dos, el trazo azul o el trazo rojo, son la leucemia mieloide aguda, causada por diferentes tipos de drogas. Agentes alquilantes, que es la categoría más vieja y la más numerosa de citotóxicos, o inhibidores de la topoisomerasa, como puede ser el topósilo o distintos tipos de alcaloides que se utilizan en terapéutica. Hodgkin hoy en día tiene un pronóstico de varios años de sobrevida por delante. La leucemia mieloide aguda tiene un pronóstico normalmente de una sobrevida no muy larga, o sea, tiene muy mala respuesta a la mayoría de los tratamientos. O sea, de repente que al paciente le aparezca esto como segunda neoplasia es un problema mayúsculo. Eso, entre otras cosas, ha cambiado, por un lado, la comprensión y además la toma de decisión. Si lo piensan un segundito, un paciente de 80 años, darle una droga que tiene una probabilidad en los siguientes 10 años de generarle un problema, es una decisión de riesgo, pero digamos, hay una probabilidad no pequeña de que el paciente antes de esos 10 años tenga
alguna otra cosa, digamos, el corazón, el riñón o alguna otra cosa que pueda haber hecho que el paciente, digamos, no sobreviva. Si el paciente es un niño, tiene por delante muchas décadas de vida, con lo cual la probabilidad de que algo aparezca en ese tiempo es mucho mayor. O sea, cambia el patrón de utilización, a diferencia de lo que era, insisto, hace 50 años. Eso también sale básicamente de farmacovigilancia. Y está vinculado a esto, que es característicamente un efecto diferido. Están viendo que la latencia es de años, así como en la teratogenia era de meses. Esta es la descripción de la figurita. Yo después se las voy a dejar como para que no suelen compartirlo, por favor, con los chicos o... Bueno, después te lo mando y se lo pasan. Sí. O sea, tenemos una cantidad de efectos adversos diferentes que uno diría abarcan todo lo que sabemos y es muy, muy exhaustivo. Con lo cual nos queda con frecuencia la falsa percepción de que sabemos más de lo que realmente sabemos. En los casos clínicos que estaban viendo hacia el final de la clase anterior, había varias preguntas donde aparecían mencionados los AINE. La categoría de AINE es una categoría muy vieja en terapéutica. Algunos de los que se usan son de finales del siglo XIX. La aspirina es de 1898, una cosa por el estilo. Algunas de las pirazolonas, no la dipirona, pero algunas de las pirazolonas son más viejas todavía. El paracetamol más o menos es de la misma época. El paracetamol es un poquito posterior, pero se usaba fenacetina, que es una prodroga de paracetamol, o sea, el principio activo, digamos, ya estaba conocido. Y hasta el día de hoy seguimos aprendiendo de esas drogas, que por otro lado tienen una tasa de utilización enorme. O sea, como problema de farmacovigilancia es particularmente ilustrativo. ¿Sí? Esto es, bueno, todos se acuerdan obviamente que lo que llamamos AINE son inhibidores de una enzima que es la ciclooxigenasa. El tipo que descubrió esto se sacó el Nobel, o sea, fue un hallazgo tremendamente importante en su momento, y estamos hablando de comienzos de los años 70. Tuvieron que pasar unos cuantos años más para darse cuenta que en realidad esa enzima ciclooxigenasa tenía isoformas. Normalmente todos tenemos por lo menos dos isoformas distintas. Eso se entendió en los 90 y fue rápidamente una cosa tremendamente atractiva para la industria farmacéutica. O sea, daba un blanco diferenciable que se esperaba que permitiera explicar en forma diferencial efectos adversos de la actividad terapéutica. Cosa que parcialmente se logró, aunque no tanto como se esperaba. Y eso generó justamente algunos de los problemas que me gustaría analizar con ustedes. El primer inhibidor selectivo de la COX-2, el celecoxib, apareció en el año 1998 y eso llevó a un cambio en la clasificación de los antiinflamatorios no esteroideos, básicamente diferenciando los que selectivamente inhibían alguna de las dos isoformas de la enzima o los que inhibían ambas. Esencialmente la enorme mayoría de los inhibidores de la COX son no selectivos, que inhiben tanto la COX-1 como la COX-2. Incluso para dejarle un poquito de margen a algunos, se inventó la categoría de inhibidor preferencial, que a todos los fines prácticos tiene un poquito más de afinidad por una que por la otra, pero visto en la vida real termina funcionando como no selectivo. Ahí pueden poner el diclofenac o cosas por el estilo. Esa idea de que uno podía aprovechar esto tuvo impacto en algunos efectos adversos. El más relevante de todos es el más común de los efectos adversos de los AINE, que por supuesto es la patología digestiva, generación de ulceración y sangrado, que es causa de muerte todos los años de unos cuantos pacientes. También algunas otras cosas, pero fundamentalmente en esa ulceración. Un par de cosas que todos saben, pero que es bueno recordar. Uno de los sitios relevantes, probablemente la mayoría de ustedes, si usa aspirina en la actualidad, no la usa, digamos, como analgésico o como antiinflamatorio, sino fundamentalmente como antiagregante. Desde los años 70, digamos, la aspirina se transformó en el antiagregante más utilizado. Eso ilustra una cosa interesante, digamos. Yo les dije que desde finales del siglo XIX, durante 70 años usamos aspirina sin percatarnos que el efecto antiagregante podía servir para algo. O sea, enfrente de nuestras narices pasaban un montón de cosas que
de alguna manera, digamos, no le prestábamos suficiente atención. En esos años se encontró el rol importante del endotelio, de la producción de prostaciclina, una cantidad de mediadores para explicar qué cosas, digamos, estaban involucradas en parte, por lo menos, de la patología vascular en aterosclerosis o cosas por el estilo. El resumen de eso es lo que aparece en el esquemita este, que intenta poner endotelio, arriba y abajo, plaquetas, que son las celulitas verdes, otras células que no tienen que ver, digamos, con lo que nos interesa ahora, donde básicamente la posibilidad de tener el vaso permeable o tenerlo obstruido va a depender de cuánta prostaciclina está formando el endotelio, y desde finales de los 80 se sabe que eso es básicamente mediado por, finales de los 80, no, desde mediados de los 90 se sabe que eso es mediado fundamentalmente por la COX-2, un trabajo muy interesante hecho básicamente por la gente de Moncada en Europa, y en el otro platillo de la balanza la producción de tromboxano 2 a partir de COX-1 que está presente en las plaquetas. Yo inhibo esto con la aspirina y lo que tengo es el efecto antiagregante que se utiliza en cantidad. Entre otras cosas, en ese momento, cuando aparecieron los signos selectivos de la COX-2, lo que se hacía para medir el riesgo a nivel de hemostasia de un nuevo AINE, como era, por ejemplo, el celecoxib o el rofecoxib o todos los pirulocoxib que fueron apareciendo en los años siguientes, era sacar plaquetas, estudiar su capacidad de agregación in vitro y ver si pasaba algo o no. Por supuesto, una droga que inhibe la COX-2, que la plaqueta no tiene, en principio no genera alteración de la reacción plaquetaria, o sea, pasaba, digamos, con honores la prueba sin tener mayor problema. Lo que no se dimensionaba todavía, probablemente, digamos, por exceso de optimismo, es que se estaba midiendo algo que no era relevante para lo que iba a pasar. Si la droga lo que está inhibiendo es la COX-2 y yo mido la célula que tiene COX-1, chocolate para voy a demostrar que no le hace nada. Me está faltando ver qué pasa con el endotelio, que obviamente no le puedo sacar un pedazo de endotelio para ver qué pasa in vivo al paciente. Empezaron en la segunda mitad del 98, ya para julio del año siguiente estaban los primeros reportes de pacientes con infarto de miocardio o con agravamiento de patología coronaria, básicamente mostrando esto, digamos. Si yo tengo dos platillos y le pongo más carga a uno o le saco carga al otro, el resultado es el mismo, me va a quedar desbalanceado. La inhibición de la COX-2 generaba un estado de esencialmente proagregación, no porque agregara más, sino porque le faltaba que tendría que estar balanceándolo. Eso, además manejado, digamos, en forma poco transparente, por lo menos por uno de los fabricantes, llevó a que algunas drogas, el rofecoxib en particular, digamos, desapareció en poco tiempo. Entre finales del 98 y en el 2004 fue prohibido en todo el mundo. Y esto fue uno de los ejemplos, digamos, ilustrativos de controversias entre las decisiones de seguridad entre las agencias regulatorias y los fabricantes. El otro pedazo importante tiene que ver con el sangrado digestivo, como les mencionaba recién. Esta es la imagen que pone el libro de texto por excelencia de Fármaco, que es el Goodman y Gilman, cuando describe qué es lo que pasa en la mucosa digestiva. Célula parietal, que es la que va a estar secretando el ácido. Célula epitelial, que es la que produce la mucina, que funciona esencialmente como la barrera que va a estar protegiendo a las células subyacentes de ese ácido que se está secretando. Y, entre otras cosas, producción local a nivel de la mucosa de prostanoides, básicamente prostaglandina 2 y prostaglandina 2, que funcionan inhibiendo la secreción de ácido y estimulando la secreción de mucina, o sea, juegan a favor de la mucosa. Si yo inhibo la producción de estos prostanoides, la consecuencia práctica es que tengo más ácido y que tengo menos mucina. En los 70 ya se sabía que había cambios en el ácido y cambios en la mucina. Y si se toman el laburo de ir a buscar a una biblioteca, van a encontrar por lo menos una docena de papers grandes donde había gente que le ponía más énfasis al ácido, gente que le ponía más énfasis a la mucina, y después de una década de estar discutiendo, se dan cuenta que las dos cosas son ciertas, las dos cosas tienen el mismo mecanismo y es lo que explica por qué tenemos semejante problema. Básicamente, la COX que está acá es COX-1.
Con lo cual, la principal diferencia a favor de los signos selectivos de COX-2 es mucho menor, no nula, pero mucho menor probabilidad de toxicidad gastrointestinal. Eso es cierto. Y así contado uno diría, esto es un progreso. Y claramente es un progreso. La otra pata que veíamos recién es que ese progreso no es libre de problemas. Y que yo tengo que balancear las dos cosas. Y no le puedo proponer que use un hilo de la COX-2, digamos, como si fueran caramelitos de menta, digamos, o cosas por el estilo, como se transformó un poquito en la práctica en buena parte del mundo, y eso es un problema mayúsculo. Esa toxicidad digestiva es tremendamente común, tiene factores de riesgo, la edad, la dosis, el tiempo de tratamiento, es una larga lista de cosas que no vamos a ver ahora, pero todas esas cosas salen de farmacovigilancia. O sea, si ustedes miran, las descripciones han ido aumentando a medida que se van agregando variables a partir justamente de, sobre todo, el análisis de bases de datos grandes. Esto es una cosa que a mí me gusta mostrar para dar una idea de lo que es la magnitud de este problema. Esto está sacado de un paper de New England de finales de los 90, mostrando fundamentalmente lo que eran varias causas de muerte en las estadísticas de salud de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un montón de problemas, pero sus estadísticas de salud suelen ser más creíbles que las nuestras. Es una pena, digamos, pero desgraciadamente es bastante parecido a la realidad eso. Y por supuesto la población norteamericana no es más resistente o más flojita que nosotros al uso de antiinflamatorios no esteroides o de ninguna de las cosas, digamos, que estamos describiendo. Bueno, en los números de mortalidad del año 97 en Estados Unidos, la cantidad de muertos por toxicidad de antiinflamatorios no esteroides, la enorme mayoría aspirina, la enorme mayoría sangrado digestivo, era prácticamente la misma que la cantidad de muertos por HIV. Fíjense que los números, las dos columnas son prácticamente iguales. Estamos hablando de una época en la cual todavía el HIV no era una infección controlada como es ahora, digamos. O sea, estaban todavía en plena época, digamos, de muchos muertos por HIV. Eso, si hacen una breve extrapolación a lo que es la Argentina, uno debería haber esperado algo así como 2.000 muertos por año por toxicidad gastrointestinal de antiinflamatorios no esteroides en nuestro país. Si van a buscar esos números no los van a encontrar. O sea, no hay un registro con esa magnitud. Y uno se pregunta si es que no los hubo o que no los registramos, o los registramos como otra cosa. Que es un problema importante cuando uno quiere hacer farmacovigilancia. Que algunas cosas se quedan en el tintero y da la impresión de que no ocurren cuando sí ocurren. Hay un montón de mecanismos de daño que no me voy a meter a analizar esto ahora. Estamos viendo por lo menos dos cosas distintas vinculadas a los señores de la COX, categoría que, insisto, tiene más de 100 años. Uno tenía que ver, digamos, con el riesgo cardiovascular, que volverá a aparecer dentro de unos minutitos. Segundo, vimos el riesgo de ulceración, en definitiva, digamos, patología digestiva, que es un riesgo de clase de todos los que tienen capacidad de inhibir la COX-1. Hay una tercera categoría que se empezó a describir, por lo menos en las notificaciones clínicas, hace unos cuantos años, y que en general se describía como alergia a aspirina. Esto es, pacientes que hacían episodios fundamentalmente de broncoespasmo o cuadros obstructivos o cuadros congestivos en la vía aérea con la administración de aspirina. Eso llevó a una cantidad de estudios según la forma en que uno lo define, o sea, qué tan crítico pone el umbral para decir tengo o no tengo el cuadro, digamos, los números son variables, si se fijan en el último parrafito, son de 8 a 11 es una diferencia grande, de 2,5 a 13 que es una diferencia grande para este tipo de cosas. Esto es cuando se empezó a entender qué es lo que pasaba. Esto es una cosa que nos pasa a cualquiera de nosotros, a cualquiera que está acá en la sala. Tenemos todos estos actores a nivel de la mucosa respiratoria. Y fíjense que no era la semana pasada, sino que son 20 años atrás.
Un actor importante es el mastocito. Un poco el que orquesta buena parte de esto es el TH2, que es el que produce muchas de las citoquinas que van a estar determinando que esto sea más o menos intenso. Y el que hace el papel de asesino es el eosinófilo, es el que produce, digamos, los mecanismos de daño que van a llevar a la destrucción, o por lo menos el compromiso de la mucosa. Este mastocito, que durante años luego se pensó que hacía era liberar histamina, libera un montón de otras cosas. Si se estudia en un modelo animal, por ejemplo, de desafío antigénico, yo sensibilizo al bicho, lo hago inhalar la proteína contra la cual lo he hecho sensible, rápidamente va a liberar histamina, va a ser un episodio de espasmo y eso normalmente dura unos minutos. Es lo que dura la histamina es degradada y si no hay reposición, en principio, digamos, no tiene mucho más efecto. O sea, se requiere una cantidad de reposición. Sin embargo, va a seguir, digamos, con espasmo durante una cantidad de tiempo. Si lo miro media hora después, el principal actor ahí, en vez de la histamina, pasan a ser los leucotrienos, que es una familia de mediadores que derivan del ácido araquidónico. Y si lo miro a las 24 horas, el responsable principal de sostener el espasmo es básicamente la producción de citoquinas como el TNF-alfa, que es una citoquina proinflamatoria que todos en algún momento han estudiado. O sea, tengo una misma consecuencia en el sentido que tiene obstrucción bronquial, pero digamos, los actores que están jugando son diferentes. Y eso también me explica, digamos, la diferente utilidad de diferentes tipos de medidas terapéuticas. Bueno, normalmente, tanto la histamina como los leucotrienos como el TNF son producidos por el mastocito. No solo por él, pero es uno de los actores importantes. Y una de las cosas que pasa ahí, el ácido araquidónico, el precursor de todo esto, es que la producción de prostaglandina E en ese mastocito inhibe la producción de los leucotrienos. Si yo le doy algo que inhiba la COX, la ciclooxigenasa, me va a estar faltando este FEN y el resultado es que va a estar fabricando cantidades aumentadas de leucotrienos. Esto es normal, nos pasa a todos. Algunos individuos, esto mismo nos va a pasar en una proporción diferente. Acá las fechas argumentales lo que me están mostrando es justamente cómo cambia la proporción de esos mediadores, y fíjense que no son solamente los leucotrienos, los leucotrienos son estos que aparecen mencionados acá. Hay individuos que son genéticamente sobreproductores de leucotrienos, o sea, tienen mayor facilidad para fabricar leucotrienos. Esos individuos, digamos, el mismo estímulo que a cualquiera le puede generar que tenga una sibilancia cuando toma aspirina o que tome ibuprofeno, cosas por el estilo, y eso es irrelevante, le puede producir un episodio de broncoespasmo severo. Eso que clásicamente se llamaba alergia a aspirina, en realidad es intolerancia a inhibidores de la COX-1, que no pueden recibir ni aspirina, ni naproxeno, ni ibuprofeno, ni ninguno de los otros miembros de la categoría. Esto no es alergia, es una respuesta que parece alergia, es una reacción pseudoalérgica, pero es mediada básicamente por un mecanismo compartido, es un efecto de clase. Esta gente, en principio, lo que puede recibir es paracetamol y para de contar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, ¿habrá alergia a aspirina? Obviamente que sí, que la hay también, pero es mucho más raro que esto, muchísimo más raro que esto. Todo esto es información de la primera década de este siglo, digamos, donde se empezó a entender muchas de estas cosas a partir justamente de todo el revulsivo que fue la aparición de los cines selectivos en la CONCO, tratando de entender qué pasaba con todo esto. En los años siguientes hubo una cantidad de análisis con respecto a ese riesgo cardiovascular, porque de repente estábamos hablando de una categoría de medicamentos que había pasado de ser la vedette en la industria farmacéutica, pasaba a ser el enemigo público número uno, con toda una discusión acerca de hasta qué punto eso era útil o no. Yo al principio pasé olímpicamente de lado un esquema donde se veía cómo se habían caído la cotización de las acciones de la farmacéutica que fabricaba Celecoxib cuando apareció el resultado mostrando que tenía el mismo efecto que los que habían sido prohibidos.
En la práctica, y esto es justamente de una revista de seguridad de medicamentos, el análisis, el metaanálisis de los ensayos clínicos que había hasta ese momento, 2007, sobre 99.000 pacientes, que es un número creíble para sacar algún tipo de conclusión, mostraba que la inhibición de COX-2 como efecto de clase aumentaba el riesgo de infarto de miocardio y todas las cosas que tienen que ver esencialmente con obstrucción arterial. Con lo cual rápidamente uno le viene a la mente, ¿por qué alguno lo dejo y otro lo saqué? Siendo que es un efecto de clase, o sea, lo comparten. No es que uno tenga mucho más o mucho menos que el otro. Esto tiene que ver con una segunda dimensión que a veces es difícil de entender. Y es cuando algo está tan metido en la mente de la gente que se usa para cualquier cosa, cualquiera, es casi imposible después volver a controlarlo. Que es una de las cosas que nos pasa con medicamentos que están muy establecidos en el imaginario del común de la comunidad. Yo, hace muchos años que enseño farmacología, creo que desde que era ayudante de segunda, y vos te acordarás de esa época, hemos hablado en contra de la dipirona, y no tengo nada, digamos, que ver personalmente ni a favor ni en contra de la dipirona, pero digamos, por lo que era la bibliografía farmacológica, digamos, y sigue siendo la bibliografía farmacológica, pero la dipirona está metida en el imaginario de la gente, digamos, no le digan que la novalgina hace mal porque no se lo van a creer. No, hasta el día de hoy, digamos, me sigo encontrando alumnos que descubren que dipirona es novalgina, que los tomaban y que en su casa se sigue utilizando y no pueden creer que tengan ningún tipo de riesgo. Eso tiene que ver con este tipo de cosas, digamos. Al celecoxib lo dejaron básicamente porque venía con mucha más restricción de entrada, en tanto que el rofecoxib está tan metido en el imaginario que le iban a hacer cualquier procedimiento, sacarle un diente y de entrada era rofecoxib para todo el mundo. Y los pacientes lo compraban como si fueran caramelitos de vuelta. Creo que son todos conscientes que no todas las regulaciones de restricción de medicamentos de venta bajo receta son, desgraciadamente, digamos, muy eficientes en su cumplimiento, por lo menos no lo eran. En definitiva, acá lo que están mostrando, la conclusión de este trabajo es un efecto de clase que todos comparten y que uno puede tener también con otros AINE, pero con dosis más grandes. Bueno, eso yo estoy viendo que ya están básicamente cansados. Sí, obviamente. Hora y 45. Aguanten unos minutos más, aunque sea. ¿Dónde van a parar todas estas cosas que utilizamos todos los días? ¿Se ponen alguna vez a pensar dónde? Me tomé un ibuprofeno porque me dolía la cabeza o lo que tengan que imaginarse. Bueno, en algún momento me lo saqué de encima. En parte salió, digamos, con la orina, en parte se metabolizó. Eso va a parar, digamos, vía obras sanitarias también al Río de la Plata. Llamativamente, la presencia de estas moléculas en las aguas de superficie hoy en día es un problema en todo el mundo, especialmente en lugares que funcionan como sistemas cerrados. ¿Alguno fue alguna vez a San Martín de los Andes? Por lo menos saben de qué estoy hablando, digamos. Bueno, buena parte del agua disponible de San Martín de los Andes es el agua del lago Lácar. ¿Qué? Bueno, el lago Lácar recibe, digamos, no solamente el agua del cielo, sino también, digamos, una cantidad de efluentes de la ciudad. Eso mismo pasa en todo el mundo. Y desgraciadamente, a partir de ahí se generan contaminantes que a su vez pueden generar cosas como, por ejemplo, algunas de las alergias que estábamos mencionando antes, sin haber tenido nunca exposición, o algunos de los mecanismos de radicales derivados de este tipo de moléculas en el medio ambiente. Esto es un ejemplo de hace unos poquitos años, básicamente cómo aumentó la concentración de naproxeno, en particular en un lago del laburo de medirlo. Acá no van a encontrar muchas cosas que se miden. Lo mismo pasa si miran las bahías en lugares donde hay ciudades grandes. Y esto arranca desde hace varios años con los japoneses, que fueron los primeros se preocupaban porque tenían mucha densidad de gente en
ambientes muy concentrados, digamos. O sea, parte de lo que se mide en este momento en farmacovigilancia y lo que le piden a cualquier fabricante que controle de sus productos es a dónde va a parar y qué riesgo ambiental tiene. Hace 10 años no aparecía la variable de riesgo ambiental en la evaluación de un medicamento que uno presentaba en la FDA o en la EMA o en cualquier parte del mundo. En este momento es parte del formulario. Y en general la información que uno puede poner son 3 renglones, porque se imaginan que nadie tiene mucho estudio de eso, son para cosas que todavía no se han comercializado. Otra controversia que tiene que ver con lo que yo les decía al principio, que probablemente algunos se acuerden, porque esto justo antes de la pandemia tuvo bastante presencia en los medios. Son todos conscientes que la inflamación para muchas cosas es una herramienta defensiva, o sea, es parte del mecanismo de defensa para controlar, por ejemplo, una infección. Con lo cual, usar algo que tiene efecto antiinflamatorio, uno diría, en algunos casos potencialmente podría ser peligroso. Los AINE tienen un récord de seguridad muy importante, en la mayor parte de las infecciones es irrelevante, pero no hay una buena medición de eso. Este es un trabajo que se hizo y que, insisto, digamos, tuvo bastante prensa en ese momento en lo que sería la red de farmacovigilancia de Francia. Francia es parte de la Unión Europea, tiene normativa general de la Unión Europea y dentro de los países europeos es uno que tiene mayor desarrollo de farmacovigilancia por básicamente problemas culturales previos a la generación de la Unión Europea. Ketoprofeno y ibuprofeno, riesgo de complicaciones infecciosas graves, alerta la Agencia Nacional de Seguridad de Medicamentos, que sería el equivalente del ANMAT de los franceses. El ketoprofeno y el ibuprofeno podrían agregar las afecciones benignas para las cuales son utilizados y favorecer de esta manera complicaciones infecciosas graves, alerta la Agencia Nacional de Seguridad de Medicamentos y de Productos de la Salud, que ha llamado a la vigilancia. Como continuación de señales de complicaciones infecciosas graves en tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos, la agencia había decidido en junio de 2018 confiar la realización de una encuesta de farmacovigilancia a los centros regionales de farmacovigilancia de Tours y Marsella, focalizando sobre los 2 antiinflamatorios no esteroideos más utilizados en casos de fiebre y dolor, que en Francia son el ketoprofeno y el ibuprofeno. En Argentina el ketoprofeno prácticamente no se utiliza, ibuprofeno según de todos han utilizado no una sino un montón de veces. Es un poco el estándar, digamos, por lo menos en los últimos años acá. Solamente los casos más graves ocurridos en niños y adultos, con frecuencia jóvenes, sin factores de riesgo particular, han sido retenidos en la encuesta. De acuerdo a estos resultados, en 18 años, del 2000 al 2018, 337 casos de complicaciones infecciosas, de las cuales hubo 32 decesos, han sido registradas para el ibuprofeno y 46 con 10 decesos para el ketoprofeno. Detalló a la agencia esta de noticias el doctor Philippe Bellac, que es el director de medicamentos analgésicos de la agencia. O sea, como número, si hacen la estadística, esto les va a dar que es significativo. Son todos conscientes que en 18 años se utilizan muchos centenares de millones de dosis de ibuprofeno o de cualquiera de los AINE de uso más o menos común. O sea, estamos hablando de casos que existieron, pero si uno lo extrapola a lo que son las implicancias clínicas, es irrelevante. Esto es, a nadie en ninguna parte del mundo, habiendo verificado esto mismo, le pasó por la cabeza cambiar, por ejemplo, la condición de venta de ibuprofeno, que fuera solamente de venta bajo receta, o cosas por el estilo, ni que hubiera un programa especial de vigilancia al respecto. O sea, hay que ser un poco cuidadoso con la farmacovigilancia, porque se van a encontrar con mucha información que muchas veces es no tergiversada, pero según cómo se la cuenten, por ahí se interpreta mal, se dimensiona mal. Eso es una parte importante, digamos, del laburo de los médicos, digamos, tratar de, sobre todo en esta, insisto, esta época donde por redes sociales llega cualquier información, llegan muchas mentiras, llegan cosas groseramente erradas, pero incluso algunas de las que llegan, que son ciertas, lo que no siempre está presente es una adecuada
valorización de hasta qué punto eso es relevante, hasta qué punto es clínicamente relevante. Créanme que hay pilas de esas cosas. Bueno. ¿Se aguantan un poco más o están muy cansados? Cansadísimo. Se tienen que quedar. O sea, no tienen más remedio que quedarse, buenísimo. No sé si buenísimo para ustedes, digamos, pero... Descanso. Break. Otra categoría interesante en esto mismo son los antihistamínicos.